En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan cada noche y en las repeticiones siguientes. Nuestro invitado para esta noche es Eleodoro Goitía. Es un conocido abogado de acá de la región, colega periodista, colega locutor. Fue viceministro del Trabajo, fue diputado a la extinta Asamblea Legislativa del Estado Falcón, fue concejal del municipio Carirubana. Y lo hemos invitado porque este sábado 27, mañana 27, a veces la gente dice la fundación de Punto Fijo, ¿no? Se cumplen 51 años, pero de la creación en ese entonces del distrito, que pasó a ser el distrito número 13, el distrito Carirubana, el caserío más grande del mundo, que era Punto Fijo, se elevó entonces a la categoría de distrito, pasó a conformarla, a ser parte de la división político-territorial del Estado de Falcón. Entonces lo que se celebra este 27 Y ni siquiera es porque ya Eleodoro lo está diciendo en la historia, ¿no? El 13 de diciembre del año 1969 se aprueba, la Asamblea Legislativa del Estado de Falcón aprueba la creación del Distrito Carirubana. Y el 27 de febrero del año 1970 se instala entonces la Junta Administradora, que era así a las veces como del Consejo Municipal. Recordemos que anteriormente no existía la figura del alcalde y por lo tanto el presidente del Consejo Municipal era, digamos que la primera autoridad en el distrito, ¿no? Entonces lo que se celebra el 27 de febrero es la instalación de la Junta Administradora que empezó entonces a regir al nuevo distrito. Bienvenido, Eleodoro, gracias por estar con nosotros para tocar este interesantísimo tema. Muchas gracias a mi querido colega y amigo Henry Molina. Si quieres se puede quitar el tapabocas, estamos guardando la distancia. Es muy importante conversar contigo de todos estos puntos, porque como tú lo decís, hay todavía algunas confusiones. Algunos dicen, no, la fundación de Punto Fijo. No es la fundación de Punto Fijo. Que por cierto, no, a ciencia cierta no se sabe cuál es la fundación de Punto Fijo. Porque hay quien dice que ahora va a cumplir 100 años, que si fue don Rafael González, que si fue fulano, que si... Lo cierto es que yo no entro en eso porque eso se lo dejo para los historiadores. Sí. Pero Punto Fijo era, como tú lo decías al empezar, el caserío más grande del mundo. Pero cuando la creación, Punto Fijo no existía, se llamaba Cerro Arriba, y Carirubana era Cerro Abajo. Y por supuesto lo que se nombraba era Las Piedras y Punta Cardón. Tan es así que Las Piedras sigue llamándose el aeropuerto de Las Piedras por la nomenclatura, y el puerto de Las Piedras, y la aduana de Las Piedras. Bueno, pero lo cierto es que a la caída de Marcos Pérez Jiménez, Punto Fijo se desarrolló enormemente. Se crearon varios barrios, entre ellos el Andrés Eloy Blanco. ¿Después de Pérez Jiménez? Después de la caída de Pérez Jiménez. O sea, con la democracia ya. Con la democracia ya. Y por supuesto que allí, en todo ese montarral, como diría mi compadre Guillermo de León Calle, el barrio Andrés Eloy Blanco era un botadero de basura. Ahí se construyó ese barrio. El barrio 23 de enero, el barrio Bolívar, el monte que quedaba aquí en la sierra, a la orilla de la quebrada de Granado, que se llama hoy Barrio Bellavista. Antes era, al principio, se le puso Sierra Maestra. Acuérdate que había la fiebre de la Revolución Cubana. Pero es Bellavista. Ahora bien, como tú lo decías muy acertadamente ahorita, aquí existían los distritos y los que hoy son parroquias eran antes municipios. Punto Fijo tenía un crecimiento
fuerte. Aquí vino gente de todas partes. Gracias a la industria petrolera. Sí, la Shell y la Creole. Pero además de eso, la industria del comercio creció, la industria de la pesca y arrastre, que es más pesca industrial, y se fue formando hoy lo que es Punto Fijo, que es el distrito. En aquella oportunidad, en el primer periodo que después del 59 al 64, se creó un comité pro Punto Fijo Distrito, que se fundó en el antiguo Club Falcón. Allá ¿En qué año se fundó ese comité? ¿Se creó ese comité? En el año 64. 64, o sea que pasaron 5 Sí, años porque, prácticamente. y se presentó el proyecto ante la Asamblea Legislativa de aquel entonces. Que usted no era diputado en ese entonces. Yo no. Yo fui después del siguiente periodo. Por cierto que ahí las fracciones mayoritarias, las únicas fracciones políticas que existían en la Asamblea Legislativa era de Acción Democrática, de URD y de COPEI. Pero estos partidos ni siquiera le dieron importancia, no admitieron el proyecto y alegando que no, que eso era dividir la península de Paraguaná, que había que esperar y que por temor a perder votos en aquella zona de Pueblo Nuevo. Sin embargo, la situación y la aspiración de Punto Fijo continuó. Y el Punto Fijo fue creciendo y llegó a tener más de 60.000 habitantes en esa oportunidad. Se refunda el comité. Ese comité lo integraron, entre otros, Joffre Paul Hatten, un destacado comerciante. El nuevo comité. Sí. Que no es el mismo del 64. No, pero había mucha... Ya está en el año 69, 1969 o 68. 68. Ese comité, entre otros, estaba Joffre Paul Hatten, Callayo Sierra Alta, Francisco Pulgar, don Guillermo Pulgar, el doctor Aquiles Segovia, el doctor Héctor Jurado, y en fin, una cantidad de personalidades. ¿Alguno de ellos había estado en el comité anterior del 64? Sí, la mayoría. Ok. Y se crea el comité y don Rafael González, que se incorpora también, ha sido, te decía que era uno de los que había fundado La ciudad. ciudad y tal. Sin embargo, la gente de Pueblo Nuevo tampoco quería que se creara el distrito. Cuando eso, en el estado de Falcón existían 12 distritos y lo que se planteaba era la creación de un distrito número 13, ¿verdad? Para el estado de Falcón. Que en esa ocasión el comité elaboró un anteproyecto con un estudio socioeconómico muy importante. Ya Punto Fijo tenía un crecimiento fuerte. Aquí había un comercio bastante desarrollado. Ya existía el núcleo de la Universidad del Zulia. Se luchaba por la creación de un hospital general, por una inspectoría del trabajo que no existía, sino una comisionaduría. Y ese comité que presidió Joffre Paul Hatten, que en paz descanse, comenzó a trabajar aceleradamente eso. Y hubo que movilizarse, hablar con los dirigentes nacionales de los partidos, Acción Democrática, URD, COPEI y hasta del MEP, para que lo aprobaran, para que le giraran las instrucciones. Sí, porque en ese entonces era una Venezuela muy centralista, ¿no? Muy centralista, todo, a los gobernadores y todos los designaban desde Caracas. Sí. Entonces, se logró, o los ADECOS lograron, con el apoyo de Jaime Lucinchi, de Octavio Lepage y Carlos Andrés Pérez, la aprobación de que le dieran cabida a eso. Y URD, con el doctor Jovito Villalba, con el doctor Simón Antonio Paván, con Ramón Tenorio Sifonte y otros, autorizaron. O sea, ellos les daban luz verde a ustedes acá Sí, para hacer era, lo propio. Pero eso no quedaba allí. Había oposición en Coro. La gente de Coro, lo que llamaban la Godarria Curiana, Se oponía a la creación del distrito. Se oponía porque les iba a quitar poder a ellos. Y en Pueblo Nuevo... ¿Pero poder en qué sentido? Bueno, yo nunca llegué a entender eso y lo dije en la asamblea. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que en ese año se crea un comité fuerte con Joffre a la cabeza. Digamos que él fue el mayor propulsor de esa, el mayor impulsor fue Joffre Paul Hatten, sí. Fue el que más fuerza le imprimió eso. Sí. Se crearon comités juveniles. En ese comité juvenil estaba Osvaldo Moreno, Hugo Arias. ¿Guillermo está allí? No, Guillermo no. Guillermo estaba del otro lado. El buen amigo Neri Medina de Punta Cardón, estaba yo, estaba Obelio Hernández,
estaba Lula Gómez, que en paz descanse, estaba Aura de Bullón, que le decíamos la negra Bullón, y otros jóvenes. El comité coge impulso y se crean entonces ya en el recién creado Liceo Mariano de Talavera, la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial de El primer liceo de la democracia venezolana, Sí, digamos, señor. El mejor liceo que fue creado Sí. en el año 59 por el almirante Larrazaba, siendo gobernador del estado Jesús Antonio Sierralta, por cierto, hermano de Callayo Sierralta. ¿Qué ocurre? El 20 de febrero de 1968 se conmemoraba en Jadacaquíba el aniversario de la que llamamos la Revolución Federal. Sí. Y se ofrendaban coronas en la parroquia Tabe, en un acto. Sí, Juan Crisóstomo Falcón. No había nacido Juan Crisóstomo Falcón. Y de aquí fuimos todos los del comité. Y recuerdo que a nuestro regreso, Jofre, Callayo, José Ramón Miloria, y Osvaldo Moreno, Esteban Hurtado Arias, que veníamos de allá, estuvimos ahí un poco en la casa de don Leopoldo García, Ahí en Jadacaquíba. en Jadacaquíba, en la acera, que queda frente al estanque. Y entonces Francisco Pulgar propuso que se hiciera una declaración simbólica, ¿no? Que se le denominó la Declaración de Jadacaquíba, donde nos comprometidos a luchar para que se creara el distrito. Bueno, buenos tiempos se avisoraban. En diciembre de ese mismo año, 1968, yo salí electo diputado principal A la Asamblea Legislativa. a la Asamblea Legislativa en las planchas de URD. Y nos pusimos a sacar las cuentas y, por cierto, vimos que sí podía haber una mayoría, porque eran 24 diputados. Para crear el distrito se necesitaban 13. Entonces, Acción Democrática tenía 8 diputados. URD 5 eran los 13. COPEI tenía 7 y el MEP tenía 4 Copey estaba en contra. en contra. Y el MEP también. El MEP también. Pero yo conversaba con el doctor Adolfo Martínez Guzmán, mi amigo, a descanse. La posición del MEP era un poco Ambigua. ambigua porque el problema de ellos decía que el presidente del Consejo de Pueblo Nuevo era Andrés Moya Romero. Oye, Romero, sí. Muy famoso en ese entonces. Sí, pues, era el presidente del Consejo, militante y dirigente del MEP, y muy respaldado por Jesús Ángel Paga Larraga, que era el secretario general del MEP, y estaba reciente en la División de Acción Democrática y tenían fuerza. Y ellos no se atrevían, no les dieron la orden para votar. Pero aquí sí había gente del MEP y de COPEI que estaban con la causa, pues. Pero en esa ocasión nos movilizamos todos y aun cuando Moya Romero venía a los medios de comunicación, Ondas del Caribe y Radio Punto Fijo, que eran los que existían en esa época, venía él con un cura que era el cura párroco de Pueblo Nuevo, que llamaban el Padre Luis. Muy famoso también, por cierto. en ese Famoso, entonces. sí. Decían que de Morul para allá todas las follenas le pedían la bendición. Es un chiste. Entonces, ¿qué ocurre? Se elaboró aquí un proyecto muy bueno. Ahí participaron educadores, periodistas, abogados, ingenieros y don Rafael González, por supuesto, y Jofre. El proyecto lo cogimos, lo elaboramos, lo presentamos a la Asamblea Legislativa. ¿Y en qué año? ¿En 68 o en No, 69? el 69. Las Ok. elecciones fueron en diciembre del 68, Sí, pero sí. se tomaba posesión en el En 69. enero del 69. Entonces, cuando ya entramos a tomar posesión, y bueno, ahí está la oportunidad, que vamos a cortar. Sí, pero también la idea para ir al Sí, corte. que había que presentar el proyecto de la Ley de División Político-Territorial del Estado Falcón. Ese proyecto yo lo presenté en compañía del diputado Ildemaro Villasmil, quien era el presidente de la Asamblea, de Gustavo Vizcarrón, un dirigente sindical de ADE, Teófilo Meneses y yo. Yo estaba presidiendo la Comisión de Constitución y Leyes del Palacio del De la Consejo Asamblea Legislativo. De la Asamblea Legislativa. Sí, entonces se aprobó y la presentación era la primera discusión. Pero la reunión de la Asamblea Legislativa hasta el mes de marzo terminó y había que renovarla en el mes de noviembre del mismo año. Ok, bien, hacemos el corte comercial al regreso. Continuamos conversando con Eleodoro Goitía, quien en ese entonces era diputado a la Asamblea Legislativa, fue uno de los que aprobó la creación del entonces Distrito Cariurbana, hoy Municipio Cariurbana. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos.
Transmisión Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Eleodoro Goitía, abogado, colega periodista, colega locutor, profesor universitario, exdiputado a la Asamblea Legislativa. Estamos tocando el tema, diputado en ese entonces, periodo 69 al ¿qué? Al 73. Al 73 fue uno de los que aprobó la creación del entonces Distrito Cariruana. Antes de continuar con la primera y segunda discusión, ¿de quién fue la idea de colocarle Distrito Cariruana? ¿A quién se le debe que se le haya denominado Distrito Cariruana y no Distrito Punto Fijo o Distrito Cerro Abajo, Distrito Cerro Arriba? ¿Por qué Cariruana? Bueno, Cariruana porque Cariruana era el municipio, era la sede prácticamente, abajo. Punto Fijo, en ese monte que era Punto Fijo antes. Lo que era la parroquia, o lo que hoy conocemos como parroquia. En ese entonces se llamaba municipio. Entonces tenía una junta comunal y una en Punta Cardón. Era el municipio Cariruana, sí, o como si fuera la parroquia. Entonces, a eso se da el nombre de distrito. Se dijo que no, que se le pusiera el nombre del municipio Distrito Cariruana, capital Punto Fijo. En esa época hubo personas que dijeron que ¿por qué Cariruana? Que no significaba históricamente nada, que había que ponerle Talavera o había que ponerle Manaure. Rendirle pertenecía a los de antes. Entonces la gente no, entonces, Cariruana, capital, Punto Fijo. Y así quedó. Cariruana, capital, Punto Fijo. Y Punto Fijo entonces, Punto Fijo era un caserío entonces. El Punto Fijo como tal era un caserío. Era un caserío. Las zonas pobladas, además de Cariruana, eran Las Piedras y Punta Cardón. Punto Fijo era un peladero. Peladero, un montarral, como decía mi compadre Maguilán. Pero ya en ese entonces había comercio. No, de allá después sí, comercio, y no solamente había comercio, había un desarrollo con gente que había... Pero en ese año, 69, sí, 70, ya el comercio estaba establecido. Punto Fijo existía. O sea, jurídicamente era un caserío, pero en la práctica... Caserío más grande del mundo. Sí, pero en la práctica no era un caserío. No, era una ciudad, chico. Sí, claro, a eso me refiero. Era una ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Regresando entonces se presenta... Se aprueba entonces en primera discusión en marzo del 68. Del 69. 69. Se aprueba en primera discusión. Y viene la segunda discusión en noviembre. ¿No? Allí sí era artículo por artículo, presentamos el proyecto y aquello... Y, disculpe, y para la primera discusión se necesitaban igualito
para poderlo- 13, 13, sí, sí. o sea, la mitad más Siempre uno. la mitad más uno, si no Sí. quedaba negado. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que en noviembre ya estábamos preparados, pero había un inconveniente, que de los 8 diputados de Acción Democrática, el diputado Ángel María Fernández, dirigente sindical de se había marginado, se había salido de Acción Democrática, quedaba como independiente, pero estaba con la causa. Y había que hablar con él, porque si no teníamos los 13 pelábamos. Efectivamente, él cuadró y apoyó y Él fue quien decidió en todo caso. el voto 13. Su voto decidió. Entonces, ¿qué ocurre? En esas discusiones, intensamente discusiones, la posición del partido COPEI, en la voz de su jefe de fracción, el difunto Faustino López Polanco, un hombre muy inteligente, agotaba el debate, hablaba y hablaba y hablaba. Entonces, el que siempre le contestaba era yo, porque los otros diputados eran Raúl, Pepe Lupe, Minesa. Él en coreano, usted era más de acá. Y era el que... El doliente. El doliente, el que había presentado el anteproyecto. Entonces, Pepe Lupe me dijo a mí, contéstale rapidito y no hagas un debate con él, porque él lo que quiere es que se agote el debate. Y efectivamente, así, eso era la estrategia. O sea, el tiempo. Sí, se el tiempo, termina se la termina el sesión tiempo, se tiene que cerrar la sesión. y se alarga la cuestión. Con el inconveniente de que estábamos a 12 de diciembre y las sesiones tenían que terminar el 15. Máximo. Sí, nombraban una comisión delegada y no había sesiones hasta. Entonces, así fue. COPEI y el MES se retiran de la Cámara porque Ildemaro Villasmil habilidosamente dice que en virtud de que hay materia importante como esa que hay que decidir y que ya vamos a cerrar las sesiones, que esta sesión se declare en comisión general. Ya, disculpe, cuando usted dice que COPEI y el MEP se retiran de la Cámara en la sesión esa Sí, se retiran creyendo que iban a romper el debate, del quórum. 12, del Sí. día 12 de diciembre. Sí, que iban a romper el quórum. Y entonces ahí es donde hay una anécdota que el finado Faustino López Polanco decía que el muchachito, como me decía, yo me había escondido abajo. y después me levanté para... habíamos los tres. Por la baja estatura. Por la baja estatura y Sí. flaquito como era yo a esa época. Entonces, bueno, pero se presenta entonces el problema de que se declara la sesión en comisión general y se restablece el sábado 13 a las 4 de la tarde para aprobarla definitivamente en la tercera discusión. Asistieron el sábado 3. Ya, sí, hubo COPEI y el MEP asistieron el una sábado parte, 3. una parte. Pero antes te quisiera decir que hubo un problema porque los taques y Jaracaquivas estaban en el proyecto original formando parte del distrito Cariruana, porque los taques no quería seguir dependiendo de Pueblo Nuevo, Sí, de Moisés Romero, como decían ellos. Y entonces Pepe Lupe propuso que en función de buscar la unidad y tal, se dejara los taques para Pueblo Nuevo, Distrito Falcón, y se incorporara a Santana para Carirubano. Así quedaba la Creole para allá y el aeropuerto, y para acá quedaba la Shell y quedaba el puerto. Una repartición para que no hubiera problemas. Así se hizo. No había ingenieros, y entonces hubo que apelar a la sabiduría de... ¿Quién fue el que propuso eso? ¿Ah? ¿Quién propuso eso? Pepe Lupe, la Muy modificación. sabia, ¿no? Esa decisión. Entonces hubo que apelar a la sabiduría de un viejo veterano como era don Victoriano Goitía, que le decían el ingeniero, pero él no era ingeniero, era topógrafo. Pero fue quien delimpió y las divisiones de todas esas juntas que habían antes, las comunidades, Cerro Atravesado, Sí, sí. las dos. Entonces él sí tenía, entonces si utilizamos los servicios de él y él hizo los límites, los nuevos límites. Eso se logra y se acuerda entonces, no había más alternativa, había que hacerlo. El día sábado 13, bueno, de Pueblo Nuevo se llevaron carros, Mamoya Romero y el padre Luis y otros dirigentes de allá llevaron vehículos a protesta, hubo incluso enfrentamientos personales y aquello era horrible. Pero la fracción de AD y la fracción de URD asistimos completos. Hay que observar que el diputado Manuel Teodoro Bre de Acción Democrática pidió permiso para retirarse y entró uno de los suplentes que era Isidro
Salazar Piña, de aquí a Punto Fijo, un viejo dirigente sindical, para descanso. Y de URD, Ricardo García Leiva, Cayo García, de URD, también pidió permiso para retirarse y entró el suplente Cecilio Antonio Nave, un periodista y locutor de Ondas del Caribe y dirigente sindical de URD. La mayoría estaba consolidada. Pero de la parte de... ¿Pero estaban los 24 diputados? No, ya te voy a decir. La fracción de COPEI fue con 4, Faustino López Polanco, Concheverro, o sea, Manuel Aniceto Valle, fue Nelson Calles Morle y el diputado Zambrano. Pero del MEP no fue ni Martínez Guzmán ni Domingo Hidalgo Sabarce, pues decían que ya eso estaba decidido. Lo cierto es que se aprueba y aquello fue un apoteósico recibimiento que se hizo en el viejo Club Falcón, allá en la calle Progreso de Punto Fijo. Pero entonces faltaron cuántos diputados ese día, faltaron 3 de COPEI y 2 del MEP. 5. Y porque ahí estaba también, entre los del MEP estaba Julio Morales Atar, que decíamos Julito, que tampoco fue. Fue Domingo Hidalgo y J.R. Silva Yaraure. ¿Y el quórum eran cuánto? O sea, el quórum se hacía con 13 okay. Y nosotros teníamos los 13. Ok, pero vamos a hacer el corte comercial, pero yo insisto en el nombre de Carirubana. ¿Alguien ha debido insistir en eso? ¿Hay algún nombre, un hombre, una mujer que dijo no debe ser Carirubana que se llame? ¿Alguna persona debe haber insistido en que se llamara Carirubana en lugar de otro nombre? No, la gente de Carirubana abajo, abajo. Y la gente de aquí decía, no es Carirubana, okay. Porque se oponían a que le pusieran Manaure, que le pusieran Talavera. Ok, bien. Hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Eleodoro Goitía, ex diputado a la Asamblea Legislativa, que aprobó en ese entonces la creación del entonces Distrito Carirubana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte, ya regresamos. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Eleodoro Goitía, ex diputado a la Asamblea Legislativa, que en el año 1969 aprueba la creación
del Distrito Carirubana. Entonces, el 13 de diciembre del año 1969, la Asamblea Legislativa aprueba la creación del Distrito Carirubana y el 27 de febrero del año 1970 se instala entonces la Junta Administradora. Entonces, hablamos de la primera y ya la segunda discusión ya está aprobado. Entonces, esa Junta Administradora, ¿quién la nombra y cuándo se nombra? O si tiene algo que decir algo antes de eso. No, la última sesión que se realizó del 12 de diciembre que se prolongó hasta el 12, hasta el 13. Hasta el 13. Sábado 13. Es la tercera y última discusión. Se aprueba, una vez aprobada ¿Fueron 3 discusiones? Sí, se le dieron 3. 3 discusiones. Y por supuesto que ahí había la idea de que se tenía que crear, como que acababan de realizar las elecciones de consejos municipales, como tú lo dijiste ahorita, no habían alcaldes, existían los distritos y los distritos tenían lo que se llamaban municipios y que hoy son parroquias. En esa ocasión aprobamos la ley con 13 votos, ¿no? Y luego el gobernador Ramón Antonio Medina, en enero, le pone el ejecútese. Que por cierto, muchos no lo saben, pero Ramón Antonio Medina murió en un accidente de tránsito. Sí. Y fue catalogado entonces como, muchos lo catalogan como un gran gobernador. Para mí, fue un excelente gobernador, muy cordial, muy amigo. De él tengo yo muchos recuerdos porque cuando aprobamos el distrito, antes él estaba de acuerdo y difería de su partido COPEI. Y aquí los copellanos, entre ellos Ramón Ruiz Polanco, Antonio Salcedo, los otros, le criticaban que cuando venía él para acá se reunía era con Joffre, con Callayo, con Tobal, conmigo. Y en la reunión del mes de noviembre, que aquí se festejaba mucho, acuérdate, el clásico Pesca del Rey, y se hacía la reunión allá en el Club Náutico. Y él venía ahí, hacíamos la reunión, y lo criticaban porque se reuniera con nosotros. Pero bueno, era amigo nuestro, pues. Cuando se crea el distrito, aprobado la ley, Ramón Antonio Medina no vaciló en ponerle el ejecútese a la ley. Él como gobernador y el profesor Barraez López como secretario general de gobierno. Pero ya ustedes lo habían aprobado. Ya estaba aprobado, pero Claro, tenía o sea, que el ejecutivo ejecutivo. Claro. Pero si él se hubiese querido, si él ha podido negarse o no. No. La ley lo obligaba para a firmar ya, porque sí, ya ustedes lo habían aprobado. Bueno, entonces ocurre que él le pone el ejecutivo al proyecto de ley y ya la Cámara del 15 se había cerrado, lo que había era la comisión delegada. En el mes de enero, la comisión delegada de la Asamblea designa ya, le toca designar los integrantes de la Junta Administradora que iba a administrar ese municipio al Distrito Carirubana hasta que se convocaran las elecciones en el año 1973. Que antes, disculpe, porque mucha gente no sabe, antes se hacía una sola elección. Sí. Pero ahí se cogía el presidente de la República, entonces el presidente designaba algo, presidencia de la República y Congreso, ¿no? Congreso. Y entonces el presidente de la República designaba a los gobernadores, los consejos legislativos y consejos municipales entraban en esa elección también. Sí. Sí. Pero acuérdate que los presidentes de consejo los nombraban los propios concejales Sí. por un año. Sí. Y hacía las veces como si fuera el alcalde. Y fueran el alcalde. Después que se reformó la ley orgánica del Poder Público Municipal fue que se acordaron la existencia de los alcaldes y que el alcalde administrara la parte ejecutiva y el consejo de la parte legislativa. Bueno, pero al doctor Ramón Antonio Medina, al ingeniero, le puse el ejecutivo, la comisión delegada en el dinero le tocó designar los nuevos integrantes de la Junta Administradora. Esa Junta Administradora la encabezó, los que nombraron. Disculpe, eso la nombró el Consejo Legislativo. El Consejo Legislativo a través de su comisión delegada. ¿Quiénes integraron la comisión? Estaba yo, estaba Meneses, estaba Raúl Rojas Partidas. ¿Y qué criterios prevalecieron ahí para escoger a la Junta Administradora? Inicialmente la integración por las fracciones políticas que tuvieron representación. Acción Democrática tenía mayoría, URD tenía la segunda minoría, y allí hubo lo siguiente: se designaron 3 de Acción Democrática, 2 de URD, y entonces Meneses y yo propusimos que para que la Junta Administradora fuera mucho más amplia, que le diera participación a COPEI y al MEP y a un independiente. Entonces, así como se acuerda por unanimidad
designar integrantes de la Junta Jorge Tobar Rivera, Callayo Serralta, Enrique Salima, Salomón Rojas, Luis Galaví, ¿cómo se llama? El doctor, el señor don de Copey, Salima. Nosotros, don Enrique Salima, propusimos eso y se aprobaron. Entonces se le dio participación a Copey en la voz de, poniendo concejal a don Enrique Salima, poniéndole como suplente a Fabián Bello. Y por el MEP al amigo y poeta Guillermo de León Calle, quien era dirigente del MEP. Y se le puso Que, como... por cierto, Guillermo fue secretario juvenil de Acción Democrática, ¿verdad? Sí, sí. Sí. En esa época, pero se vino con el MEP cuando Sí, sí. se dividieron. división. Y entonces quedó como suplente el principal y suplente el buen amigo y colega Abraham Granadillo. Esa fue la integración de la Junta. Ah, y Félix Méndez, locutor de Ondas del Caribe, que era independiente, se nombró. Sé que escuchándolo usted, yo noto que hubo mucha gente de la radio, colegas de la radio en ese entonces, involucrados en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo Mucha no? gente de la radio involucrada en esto. Sí, la mayoría. ¿Por qué? Porque en Ondas del Caribe la mayoría, todos estaban con la causa. Y el director era el viejito Hurtado, José Hurtado. En Radio Punto Fijo estaba Luis Alberto Sancler y Aguilar y todos los que estábamos allí. Yo trabajaba con el Correo Peninsular. Y ¿Ya Aguilar estaba en la radio, en Radio Punto sí, Fijo? sí, ya tempranito aquí. Sí. Llegó como locutor. Sí. Y en las reuniones que nosotros hacíamos, andábamos en la fundación del sindicato y la lucha por el sindicato, en la radio, el secretario de la asamblea cuando ya salimos fue Eduardo Emilio Isa Borja. Ujú. Hombre de radio. Sí, de radio. Y Periodista y después lo sustituyó Bartolo Cárdenas. Hombre, excelente Él también locutor. es de- Hoy vive en Estados Unidos, Sí. por cierto. Sí, porque, bueno, y de los 5 diputados de URD, 4 éramos locutores y periodistas. Pepe Lupe, Raúl La Partida, Cecilio Nava y yo. El único que no era Teófilo Meneses. Y había muy gente vinculada a la radio. Sí, sí. En el nombramiento de la Junta Administradora, para concluirte esa parte, se designó al doctor Osvaldo Moreno como síndico procurador Ajá, importante eso. municipal. Era un desi- chamito, ¿no? En ese entonces. Sí, joven. Sí. Bueno, yo era un chamo. Sí, a mí sí. me preguntaban, bueno, pero ¿cómo tú echas esos cuentos? Si ese era una pila de viejos que había. No, pues yo era el más joven. Yo Tenía 22 años cuando eso. Sí, tenía 22 Muy años, un joven. chamito. Pues. Sí. Y Dios me ha dado la gracia, que le agradezco a Todopoderoso Dios, de estar vivo. ¿Quién pecha fue este nombrado secretario? Orlando Arcaya fue nombrado secretario. No, fue Francisco Martínez, que era comisionado del trabajo. Aquí existía la inspectoría de un comisionado. Ok. Después, en el segundo periodo, entró Orlando Arcaya. El colega locutor. Orlando Arcaya Sí, Ventura. sí. El colega locutor. Arcaya, pues. ¿Y quién presidía esa junta administradora? ¿O era colectiva? Cuando estuvo Orlando Arcaya, Callayo Serral, Y antes, la primera quién la presidió. Jorge Tobar Rivera. Ok. Y Callayo era el vicepresidente. Bueno, y se puso también como cronista a don Rafael González y como director de ingeniería a don Victoriano Goitía y Napoleón Jurado como administrador de red. Y esa era una junta. Ahora, necesario es señalar que esa junta llegó prácticamente Sin nada. sin nada. O una mano Una mano adelante y otra atrás. Limpio. El presupuesto era de 1.800.000 bolívares en esa época y no había ni una locha en fin. El presidente del Consejo de Pueblo Nuevo, Andrés Moya Romero, cargó de aquí, de Punta Cardón, que era, Se llevó los recursos. se llevó los equipos, máquinas, que enfrentó a don Antonio Arcaya, que en paz descanse allá, porque unas máquinas que las había donado la Shell también se las llevó. Y se llevó los archivos, todo. Entonces esa junta iba a empezar de la Cero. nada. Esa junta se juramentó el 27 de febrero, en horas de la noche, en el auditorio Fue en la noche. en la noche de la Escuela de Comercio. Y ahí asistieron todos. ¿Dónde funcionaba la Escuela de Comercio? La calle de Comercio ya tenía su local nuevo. Y por supuesto que fue un gentío, juntas pro mejora. Pero pues, está en la Rafael González ahorita. todavía. Sí. Entonces de ahí. ¿Qué pasó? Que después de eso, designada la Junta, había que ver dónde estaban los recursos. Y
tenemos que ir a Sí, un ese es el corte comercial. seguimos con esto. Ok, bien, hacemos el corte comercial y continuamos conversando en la próxima parte con Eleodoro Goitía en torno a la creación del distrito Carirubana, hoy municipio Carirubana. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En la delantera, la milla 1:37. Entran en la recta final, Mayón Business dominando. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Eleodoro Goitía, exdiputado a la Asamblea Legislativa, que aprobó el 13 de diciembre del año 1969 la creación del entonces Distrito Carirubana, hoy municipio Carirubana, y el 27 de febrero se celebra entonces es la instalación de la Junta Administradora. A partir de allí entonces empieza a regir lo que es lo que fue el Distrito Carirubana, hoy municipio Carirubana. Entonces me estaba hablando de los recursos, tomando en cuenta que hoy en día, el municipio Carirubana genera casi que el 80% de su presupuesto. Y le digo algo, el presupuesto del gobierno regional este año fue de 5 billones y el presupuesto del municipio de Carirubana fue de 2 billones, es decir que el presupuesto de Carirubana representa el 40% del presupuesto de todo del presupuesto del Estado. Y ojo, casi que el 80% de los recursos lo genera el propio municipio de Carirubana. ¿Cómo hicieron en ese entonces para que le bajaran los recursos a Carirubana? Me imagino que, yo creo que, no sé si usted me comentó una vez que aparte de eso, le bajaban recursos nacionalmente y aparte de eso hubo mucho aporte de los empresarios y comerciantes de acá, ¿no? Sí, es bueno señalar que esa junta entró, como tú dijiste ahorita, con una mano atrás y otra adelante, pero había un entusiasmo, un querer hacer de la gente de Punto Fijo. El sector comercio pagó por adelantado los impuestos. Disculpe, Eleodoro, antes de eso, la Cámara de Comercio antes jugó un rol preponderante. Hacía las veces prácticamente que como que de un consejo municipal, algo así por el estilo. Ellos decidían mucho, ¿no? No, y planteaban a nivel nacional. Por eso lo digo. A nivel nacional
los problemas. De allí surgieron también la lucha por el Hospital General para Punto Fijo, por la zona franca, por el hospital, por una cantidad de obras, la Universidad La Francisco Miranda, sí, claro. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Afortunadamente, la gente contribuyó, el comercio y los amigos, y los concejales no devengaban dinero. Tenían Estaban a honores. ad honores. Entonces, no tenían ni local donde funcionar. Entonces, alquilaron el local que queda aquí en la calle Mariño, donde funciona el colegio Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández. Ahí funcionó también la universidad. ¿Y el local era que y él alquilado o se lo prestaron? Se lo alquiló el difunto Leonardo Castillo, Ajá. un viejo paraguanero, y ahí funcionó hasta que se construyó De ahí saltaron a la actual sede. a la nueva sede que está hoy, donde funciona Eso lo hizo la Junta la Administradora. Junta Administradora, y el proyectista fue el arquitecto Alejandro Blanco. Que en ese entonces fue una obra Sí, arquitectónica de envergadura en ese envergadura. entonces. Salía barata, pero bueno. Y a Alejandro Blanco le tocó también, electo en las planchas de Acción Democrática en ese periodo del 74, ser concejal y presidente del Consejo de Estado. Solamente con ver la sede, que todavía funciona allí esa sede, había visión de futuro allí. Sí. Visión de futuro, porque esa sede en ese entonces, repito, era prácticamente una joya arquitectónica para ese entonces. Sí, no había más. Y hay que señalar también que la gente colaboraba, la gente pagaba sus impuestos, hacía. Y aquí se hacían, como decía hace rato, unos templetes. La Junta organizó el Carnaval Turístico de Paraguaná. Venía gente de todas las partes del país, los hoteles se llenaban y se hacían los templetes aquí en la Jacinto Lara. Todos los clubes presentaban sus carrozas con reinas, Sí. las empresas, el Abencasa, la Chela, y a la vez en los barrios se organizaban también los templetes. Sí, ahora, ¿y dónde salieron los recursos para construir la sede ese edificio del Consejo Municipal que originalmente Los fue ese? impuestos que se estaban pagando. Los impuestos. Sí. Ok. Y había una entrada nacional que era situado constitucional sí. en base a la población, y eso sí fue creciendo. Sí. Eso, Ahora, usted ha sido un político por años y aparte de eso ha estado en funciones legislativas y es abogado y conoce la ley y cuestión. ¿Usted estaría de acuerdo con la creación de un distrito metropolitano que abarcara los 3 municipios de Paraguaná? Es decir, con el distrito metropolitano ninguno pierde independencia, cada municipio es autónomo, pero existiría un alcalde mayor que regiría a la península de Paraguaná. Recordemos que aquí siempre ha habido algún sector que ha querido como que independizar a Paraguaná de Coro, o de Falcón, cosa con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo, ¿no? Y siempre ha habido como especie de un roce entre los coreanos y los paraguaneros. A lo mejor yo estoy como los municipios de Falcón en ese entonces que no querían la división, pero ¿usted estaría de acuerdo con la creación de un municipio metropolitano, la creación de un alcalde mayor? En el 27 de febrero del año 1992, a mí me tocó ser orador de orden por el Consejo en el Comité de Festejo de Punto Fijo Distrito, que el presidente de ese comité fue mi querido amigo y hermano hoy fallecido Román Osvaldo Aguilar, y el secretario era Guillermo de León Calle. Y yo ahí mi intervención, yo la concluyo planteando que Paraguaná es una sola e indivisible, y lo sigue siendo, y que todos los paraguaneros que nacidos aquí y los que han venido de otras tierras y se han sembrado aquí, han creado sus hijos aquí, su familia aquí, tenemos que luchar por la mancomunidad. Es decir, siendo Paraguaná una sola, desde el punto de vista geográfico, porque la gente de Pueblo Nuevo, de Moruy, de aquí, Sí. vienen a trabajar Sí, aquí. claro, así es. Entonces, que se creara esa mancomunidad, una especie de distrito metropolitano. O sea, ¿usted está de acuerdo con Yo eso? sí estoy de acuerdo. Ok. Y que el distrito Falcón tenga sus autoridades, Ahora, que sus autoridades caribeñas, pero que haya un alcalde mayor. Sí, ahora, pero eso depende de quién. ¿Eso lo decide el Consejo Legislativo o lo decide la Asamblea Nacional? Porque en todo caso, No, creo que los recursos vendrían los recursos para la alcaldía mayor vendrían del centro, vendrían de Caracas, de la capital. Lo que decide es la Asamblea Nacional, ¿no? Porque es una modificación a la ley de división político-territorial, pero ahí vienen ingresos, aportes de los 3 municipios, de la gobernación y del propio situado. En Caracas existe eso. Claro, Sí. pero sería factible probar. Sería Claro. factible probar. No hay que descansar en esa lucha, lo que pasa es que ahorita eso está muy distorsionado. Lo que ha pasado, bueno, me lo preguntará, ciertamente. Sí, ahora otra cosa, otro punto que quiero tocar, esta mañana lo entrevisté en la radio al mediodía y con esto empecé la entrevista.
Yo le decía que yo toda mi vida la he vivido acá en Falcón, ¿no? Entre Moruy, Coro y unos 25 años viviendo acá en la ciudad de Punto Fijo. Y aquí Punto Fijo, este es Punto Fijo, que siempre ha sido una ciudad pujante, y que aquí llegaron, corrió la Segunda Guerra Mundial, italianos, portugueses, españoles, vino gente árabes, chinos, gente de Latinoamérica y de otras latitudes incluso, y juntos, entre ellos y nosotros, forjamos lo que es este emporio que se llama Punto Fijo. Y yo nunca vi aquí adversión hacia el extranjero, chicos, siempre los acogimos como nuestros, como hermanos, somos la misma cosa. Y refiero a esto porque hoy hay una xenofobia hacia los venezolanos fuera, incluso países, pobres países, ejemplo, Perú es un pobre país comparado con nosotros, pues. Sobre todo en París, en Perú, en Panamá, Ecuador. en Ecuador, Trinidad y Tobago, o sea, ha sido exagerada la xenofobia, llegando hasta el punto de asesinar a hombres y mujeres, especialmente jóvenes, en esos países, producto de la xenofobia. Nunca vi eso acá en Paraguay, yo nunca vi eso aquí en Falcón, yo nunca he visto eso en Venezuela. ¿Por qué la xenofobia? Y ni lo verás, porque el venezolano es muy amplio. Así es. Fíjate que aquí llegaron... Incluso Pérez Jiménez, siendo un dictador, Pérez Jiménez le dio cabida, le dio entrada a los sí. europeos. Yo estaba muy chamo todavía. Yo recuerdo la presencia de los hermanos Batista, y está el edificio todavía. Aquí llegaron, aquí está un Mateo Corbio, que en paz descanse. ¿Los Batistas eran de dónde? España. Españoles. Aquí llegaron españoles, italianos, portugueses, árabes, chinos, entonces, y vinieron y produjeron, radicaron aquí levantaron su familia. Produjeron riqueza incluso. Produjeron riqueza y era trabajar. Sí. A mí, yo muy chamo, yo no lo digo con mucho orgullo, yo trabajé con gente, con colombianos, don Ernesto Anaya era colombiano y yo trabajaba los sábados. Se traía Valera. Y trabajé también con el señor Santander, que tenía una camionetica y distribuía productos a los abastos. Yo trabajé con él siendo un muchacho, pues, de 13, 14 años. Pero es que además ha habido por parte nuestra mucha mezquindad. No es que la gente necesite recordatorios o que le rindan como ahorita que ocurre ¿cómo se llama eso? El culto a la personalidad, a los dioses falsos, a la gente que no tiene ningún mérito. Yo no le pretendo negarle méritos a nadie, pero yo creo que se ha sido injusto. Por ejemplo, no reconocer a Jofre Haster, por ejemplo, a Mateo Jorge, a Callayo Serralta, a don Antonio Alcaya y otros tantos que dieron los sacrificios que crearon. Y aquí hubo mucha gente de Paraguaná, ya Vigilio Arandia, Rodrigo Morillo, papá del ingeniero, y te lo digo, los Borja, esa gente de Carirubana, de aquí, son paraguaneros, y ya están fallecidos, pero algo hay que hacer para recordar su trabajo, que fue muy honesto, prácticamente no había corrupción en esa época, pero ahorita no, tan es así que aquí le están rindiendo por pleitesía a los dioses falsos. Paraguaná creció, se desarrolló después de la creación de la Junta Administradora hasta llegar a 300.000 habitantes. Pero, o sea que la creación de Carirubana no solamente contribuyó con el desarrollo de Punto Fijo y de Carirubana, sino que también impactó a los Taques y Falcón. Falcón y Jalacaquiba. Bueno, los Taques, a Falcón en principio, ¿no? Porque recordemos que después es cuando se dividen los Taques, sí. se quedan los Taques. Y la gente venía de allá a trabajar y producía. Y muchos construyeron sus casas gracias a que trabajaban de aquí y allá, en la parte oriental. Pero no se ha hecho un reconocimiento. Y también es así que después de la zona franca se creó la zona libre. Y ahí estaba, pude recordar, pues ya estaba más o menos crecidito, hace más de 20 años, en la zona libre, el comercio, eso fue un crecimiento grande. Sí, claro. Y había gente que venía de Maracaibo, de Barquisimeto, de Valencia, de todas partes, a comprar aquí. Así es. Y ahorita tú pasas por la avenida Bolívar o la calle Colombia, por Punto Fijo, eso es un cementerio de negocios cerrados. Por cierto, anteayer salió un decreto presidencial donde tiene que ver con el régimen de equipaje de la zona libre de Paraguaná y también con el puerto libre de Nueva Esparta, de Margarita. La gente que sale de aquí, o sea, la gente que viene, porque a nosotros no nos afecta eso, compramos acá, pero la gente que sale
puede sacar creo que hasta $3.000. Claro, la cuestión está en que no hay productos. Los productos son, la zona libre son productos importados. Todos esos negocios quebraron. Son productos importados. Ahora tendrían que importarlos de Chile. Bueno, recordemos también que hay un O sea, bloqueo. la acabaron y ahora la van a revivir. Sí, hay unas sanciones y me refiero, me imagino que son productos chinos, turcos, en fin, los que pueden venir, porque hay un bloqueo que sin duda alguna va, porque anteriormente se traían de Estados Unidos y básicamente de Panamá. De Panamá construidos en Estados Unidos y otras partes del mundo se traían desde Panamá. Esos son caldos de sustancia. Hasta Paraguay. Eso es una mentira más para engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque acabaron con la zona libre de inversión turística, acabaron con la industria de la pesca y arrastre. Y yo me recuerdo que Jesús Montilla, mi amigo, decía que no había que aprobar la zona franca porque esto se iba a convertir. Zona libre. Zona libre porque se iba a crear un burdel para acá y para allá. ¿Eso lo dijo Montilla? ¿Ah? ¿Eso lo dijo Montilla? Sí, me lo dijo a mí en mi programa Tiempo y Espacio Sí, en Radio sí. Punto Fijo. ¿Qué ocurre? Pero después se beneficiaron de ella. Claro. Así es. ¿Y dónde están? Acabaron con eso y ahora van a venir con la sanganería porque hay elecciones de que la vamos a recuperar. La acabaste y ahora la vas a recuperar. Sí. Bien, Eleodoro, estamos llegando al final de... ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Yo quiero una reflexión. Hágala. Paraguaná, repito, es una sola. Punto Fijo es el hijo mayor de Paraguaná. Punto Fijo está vivo. Capital económica de Falcón, por cierto. Capital económica de Falcón. Y aquí hay gente que nació aquí, o que no habiendo nacido aquí, vinieron para acá, que están dispuestos a seguir trabajando. Hay que tener fe, hay que tener entusiasmo, y que ojalá los 3 alcaldes, los 3 municipios, mancomunadamente, hagan esfuerzos para hacer de Paraguaná la gran zona turística del estado de Falcón y de Venezuela. Hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Ok. Gracias al colega periodista y locutor Eleodoro Goitía, abogado también. Gracias a ustedes, amigos, por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana y Dios les bendiga. ¿Okay? Dios mío, ya. Okay. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ¿Qué pasa? Les saluda Alejandra Montero para presentarles las noticias más relevantes de hoy, 26 de febrero. De inmediato comenzamos con la información internacional. Se suicidó exentrenador de gimnasia olímpica de Estados Unidos tras imputaciones por agresión sexual y tráfico de personas. Al menos 17 muertos en el primer ataque ordenado por Joe Biden contra milicias pro-iraníes en Siria. Japón levantará de manera parcial su estado de emergencia por el COVID-19. Ecuador da por controlados nuevos motines en 2 cárceles de Guayaquil y La Tacunga. Michelle Bachelet expresó que el Estado de Derecho sigue deteriorándose. Michelle Bachelet expresó que el Estado de Derecho sigue deteriorándose en Nicaragua. Vamos a la primera pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconía TV y balanceinformativo.be. Ya volvemos con más información.
Continuamos en materia nacional. Javier Bertucci fue deportado de Estados Unidos a Venezuela y hace un pronunciamiento. Continuamos en materia nacional. Javier Bertucci fue deportado otra vez. Continuamos en materia nacional. Javier Bertucci fue deportado. Continuamos en materia nacional. Javier Bertucci fue deportado de Estados Unidos a Venezuela y hace un pronunciamiento oficial en sus redes sociales acerca de lo sucedido. 2 personas han sido rescatadas por ferries tras un naufragio en Sucre. El fiscal general informó que fueron detenidas 35 personas implicadas en el intento de golpe de Estado en el 2019. Asimismo, el Ministerio Público informa que en Venezuela hay 72 oficinas fiscales contra los delitos a la mujer y hace un llamado a denunciar y no tener miedo. En Apure, un hombre asesinó a machetazos a sus suegros mientras dormían. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Regresamos con más información. En materia regional, arriban 1.920 dosis de Sputnik 5 en Falcón para vacunar a personal médico priorizado. El gobernador Víctor Clark informó a través de sus redes sociales que el presidente Nicolás Maduro ha decretado mediante Gaceta Oficial la exoneración del pago del impuesto al valor. El gobernador Víctor Clark informó a través de sus redes sociales que el presidente Nicolás Maduro ha decretado mediante Gaceta Oficial la exoneración del pago del impuesto al valor agregado para fortalecer y dinamizar la zona económica especial de Paraguaná. Germán Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del municipio Falcón, hizo un comunicado. Germán Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del municipio Falcón, en rueda de prensa denunció que se deben tratar las situaciones de los servicios públicos en el Estado. Sigue el despliegue con la misión de Venezuela Bella con la supervisión del alcalde Alcides Goitía y el equipo de trabajo de la Alcaldía de Carirubana. Vamos a una nueva pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconía TV y balanceinformativo.be. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más información.